Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la Red Educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos los populismos latinoamericanos. Comienza a tomar nota. Este tema pertenece al tema 3 de la lección 3 de tu texto de estudio correspondiente a la crisis del liberalismo político. Este tema lo puedes encontrar en la página 69 de tu texto de estudio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comencemos señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo caracterizar a grandes rasgos el surgimiento de los populismos en América Latina. Veamos entonces, ¿qué son los populismos? ¿Te suena? ¿Has oído de ello? ¿No? Ok, yo se los voy a explicar. Por definición, los populismos son una corriente ideológica que sostiene y defiende el rol del Estado como protector de los intereses de la generalidad de una población, siendo su objetivo principal el beneficiar a los sectores populares. Pero para poder entender su surgimiento tenemos que analizar el contexto histórico. La crisis de 1929 profundizó los cuestionamientos hacia los regímenes oligárquicos liberales de América Latina, es decir, hacia aquellos que defendían los intereses de la aristocracia tradicional, en otras palabras, de los más ricos. Y tras la crisis de 1929, estos fueron cada vez más impopulares debido a las difíciles condiciones de vida que vivía el mundo obrero. Esto dio lugar al surgimiento de gobiernos autoritarios de amplia base popular, que promovieron una mayor intervención del Estado en lo social y en lo económico. En Estados Unidos, esta política fue impulsada a través del New Deal del presidente Roosevelt, que estudiamos en la clase anterior, mientras que en América Latina, estos gobiernos, conocidos como populistas, emergieron a partir de la década de 1930. Tras la crisis del sistema oligárquico, se inicia un periodo de profundas reformas, lo cual va a favorecer sobre todo el desarrollo electoral y la ampliación del sufragio, aumentando la participación política de las masas. Entre los factores que posibilitaron este proceso encontramos la creciente urbanización y el crecimiento poblacional de las primeras décadas del siglo XX, también la masiva incorporación de la mujer en el ámbito laboral, quienes tras la Primera Guerra Mundial se convirtieron en sujetos activos económica y políticamente al incorporarse masivamente al trabajo asalariado, demandando de esta forma derechos y mejoras a sus condiciones laborales y legales. Otro importante factor corresponde a la eliminación del analfabetismo como requisito para sufragar, lo que restaba a un gran porcentaje de la población participación política, enfatizando el carácter oligárquico de la política. Ante todas estas mejoras de índole político, se consolidaron los sectores medios y se fortalece el movimiento obrero, que ante las paupérrimas condiciones en que vivían, comienzan a demandar mayor participación y representación política, la que se manifiesta a través de los movimientos populistas y los partidos marxistas. Este es el caldo de cultivo para el surgimiento de los regímenes populistas, los cuales pretendieron constituirse como una alianza de clases antagónicas, es decir, de trabajadores y la burguesía, para superar el estado oligárquico de comienzos del siglo XX. Acompañado de una etapa de transición económica entre una etapa de predominio agrícola hacia una etapa de predominio industrial, donde el Estado tendría un mayor protagonismo, pero para lograr esto será necesario encantar a las masas. Entre quienes lograron estos objetivos, destaca Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940,
Getúlio Vargas, 4 veces presidente de Brasil, electo entre 1930 y 1934, luego de 1934 a 1937, de 1937 a 1945 y de 1950 a 1954, fundador del Estado Novo en 1937. Juan Domingo Perón, presidente electo de Argentina entre 1946 y 1952, reelecto entre 1952 y 1955. Fue derrocado por un golpe de Estado y vuelto a elegir en 1973. Otros ejemplos van a ser Velasco Alvarado en Perú entre 1968 y 1975 y Carlos Ibáñez del Campo en Chile entre 1952 y 1958. Entre las principales características de los regímenes populistas podemos encontrar intervencionismo económico por medio de medidas como la estatización de empresas, la oposición entre dos grupos, el pueblo, con quien el líder populista se identifica, y una élite a la que generalmente califica de corrupta. Una orientación nacionalista que incentiva la producción interna y rechazará la excesiva dependencia de potencias extranjeras. Un liderazgo que depende del apoyo de masas a las que se promete soluciones de corto plazo. Dicho liderazgo tiende a presentar un carácter autoritario que desacredita y transgrede los mecanismos de control institucional. Un ejemplo de este estilo de gobierno lo encontramos en el discurso de Arturo Alessandri Palma, quien apela al apoyo de las masas llamándola su chusma querida, a quien defiende de la canalla dorada, es decir, de la oligarquía. No obstante, lo hace en la década de 1920, por lo que podría decirse que fue un precursor del populismo. En Chile, Carlos Ibáñez del Campo intenta aplicar este estilo a través de la política de la escoba, con la cual prometía acabar con la corrupción del Congreso. Sin embargo, a pesar de su intención, la crisis económica le pasó la cuenta, debiendo renunciar a su gobierno en 1931, dejando a nuestro país sumido en una crisis política manifestada en la llamada etapa de anarquía, en donde en un periodo de 2 años se sucedieron 5 gobiernos como forma desesperada para darle solución a la crisis económica. ¿Qué puede representar la escoba usada por el general Ibáñez como símbolo político? Entendamos nosotros que no es solamente una herramienta para barrer, sino que representa un trasfondo político. Vemos de fondo el Congreso. ¿Crees tú que tiene relación con eso? Respóndelo en tu cuaderno. ¿Y en Europa? ¿Qué estaba sucediendo? Redoble de tambores y alerta de spoiler, porque será el tema que vamos a estudiar en la próxima clase. Les voy a dejar esta imagen para que imaginen. ¿Ya lo descubrieron? La próxima clase estudiaremos los totalitarismos como respuesta a la crisis de 1929 en Europa. Bueno, ahora vamos manos a la obra. Organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno, resaltando las ideas más importantes. Responde un breve quiz sobre la clase y responde las preguntas 1 y 2 de la página 69. Leamos el documento número 3 que se presenta en la página 69. Dice: nadie ignora cómo en distintas épocas las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que se ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, no hay dinero, ni posibilidades económicas ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Corresponde al discurso de Lázaro Cárdenas en 1938 con motivo de la expropiación petrolera realizada tras el desacato de las compañías extranjeras ante un fallo de la Corte Suprema que las obliga a realizar un aumento salarial. Por lo tanto, vemos de fondo el discurso populista. En el documento 2 vemos al mismo Getúlio Vargas apelando a las masas en Brasil. Y en el documento número 1 observamos a Perón, forjador de la gran Argentina. Por lo tanto, a partir de estos 3 documentos, los invito a responder las preguntas 1 y 2. ¿Qué características sobre los inicios del estado de bienestar se pueden extraer de las fuentes? ¿Qué relación tiene con el New Deal, es decir, aquel proyecto impulsado por el presidente Roosevelt en Estados Unidos, con el contexto económico de inicio de la década de 1930?
Ejemplifica por medio del documento de la página anterior, los que vimos anteriormente. ¿Qué características con respecto a los populismos se pueden extraer de las fuentes? Puedes retroceder y ver las características y señalar a qué elementos corresponden. ¿Qué relación tiene la propuesta de este tipo de regímenes con el contexto económico de inicio de la década de 1930? Ejemplifica por medio de los documentos 1 al 3 de esta página, es decir, las imágenes vistas anteriormente. Con todo eso, ya estás listo para realizar tu actividad de la clase. Y recuerda seguir cuidándote, manteniendo la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate las manos frecuentemente y come sano. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy y compartido el gusto por aprender. Si tienes dudas puedes consultar con tu profesor o enviarme un correo a flavia.diaz@australis.redlc.com. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras y darle like si te gustó. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Adiós.